Adelante, Abel. Bien, el título del resumen de este artículo científico es la biodiversidad bacteriana presente en suelos contaminados con hidrocarburos para realizar bioremediación. Están los autores, Apolinar Rodríguez González, Sandra Giovanna, Zárate Villarroel, Ágata Batista Codina. La revista es de Ciencias Ambientales, el TROP-J Environ Science, volumen 56, 1, del 2022. Como introducción tenemos que el artículo aborda la problemática sobre la contaminación ambiental por hidrocarburos, especialmente en América Latina, región donde la explotación y uso intensivo de petróleo y sus derivados han generado graves impactos en ecosistemas terrestres y acuáticos. Los hidrocarburos, al ser compuestos hidrofóbicos y persistentes, presentan baja solubilidad en agua y alta toxicidad, dificultando su degradación natural y afectando la biodiversidad y la salud humana. Entre los contaminantes más peligrosos se encuentran los hidrocarburos aromáticos, policíclicos, HAPS, asfaltenos y resinas, que son recalcitrantes, bioacumulables y potencialmente cancerígenos. Okay. Bueno, en cuanto al objetivo del artículo, se enfocaba más principalmente en lo que era ofrecer una visión general de las investigaciones que se han hecho, altamente recientes y metodologías de bioremediación, principalmente aplicadas a suelos contaminados con un alto contaminante como es el petróleo y sus derivados, con énfasis en la biodiversidad bacteriana principalmente, capaz de degradar estos contaminantes. En la metodología, bueno, ellos se enfocaron principalmente en buscar otros estudios en la literatura científica, consultando bases de datos como Medline, PubMed, Scopus, Google Scholar y revistas especializadas en microbiología y ciencias ambientales. Se emplearon palabras clave en español y inglés para abarcar la mayor cantidad de publicaciones relevantes. Como resultados tenemos que se identificó la HAPS y otros hidrocarburos complejos pueden ser degradados por bacterias, ya sea de manera individual o en consorcios microbianos. Se destaca el caso del fenantreno, un compuesto aromático que fue biodegradado por 11 cepas bacterianas diferentes, entre ellas Sphingomonas, Acidophorus, Alcaligenes, Actinobacteria, Burkholderia sp, Rhizobium sp, Pseudomonas sp, Stenotrophmonas y Sinorhizobium. El éxito de la bioremediación depende de variables físico-químicas como pH, temperatura, oxígeno y humedad, que influyen en la actividad microbiana y la eficiencia del tratamiento. Como conclusión, la bioremediación representa una alternativa biotecnológica económicamente viable y ambientalmente sostenible para la restauración de suelos contaminados con hidrocarburos en América Latina. La diversidad bacteriana es la clave para la degradación de compuestos recalcitrantes y la optimización de las condiciones ambientales puede mejorar significativamente los resultados. El artículo busca aportar soluciones viables a los problemas de contaminación por hidrocarburos en la región, promoviendo el uso del conocimiento científico para mitigar impactos ambientales. Ok. ¿Ya alguna otra conclusión respecto a esto? Grupo de Ashley. ¿Alguna otra conclusión respecto a esto, grupo de Ashley? Bueno, profe, yo quiero más o menos, no es una conclusión, es como
una opinión más o menos de lo que, leyendo A ver, el artículo. Leyendo este artículo me pareció muy interesante el hecho de que como los hidrocarburos policíclicos, los asfaltenos y resinas que son altamente contaminantes, igual que el petróleo, me llamó mucho la atención la efectividad de las cepas, que mostraron alta efectividad, que como la mostramos en los resultados. Y algunos de estos químicos principalmente son cancerígenos y me llama mucho la atención por la situación actual, principalmente. Es que usted, desde el punto de vista, no sé, yo quería hacerle la pregunta, desde el punto de vista de su experiencia, ¿qué solución? La bioremediación no se puede utilizar más o menos para lo que es reducir la altamente contaminación de los ríos. No se puede utilizar como una opción. de hecho, la madre naturaleza es bien sabia. Cuando en un cóctel acuático existen microorganismos disponibles que hacen procesos naturales, tanto el proceso de autopurificación del mismo río, porque el río tiene un proceso de autopurificación natural. Okay. Los ríos tienen capacidad ecológica de caudal. ¿Qué indica eso? Que los ríos tienen capacidad para diluir la contaminación aumentando sus volúmenes de agua. Recuerden el concepto de dilución. Entre más diluido esté, menos concentración de cualquier contaminante vamos a tener. Por eso es que es importante que los ríos se laven, producto de que al aumentar los volúmenes, los caudales de agua, las masas de agua, pues va a disminuir las concentraciones de cualquiera de los aspectos físicos, químicos o biológicos en el agua. Ahora, también es importante que el río tiene mucho sedimento y en el río con sedimentos se cuenta con una carga microbiana de una diversidad increíble que son capaces de agarrar los químicos y degradándolos, pero su proceso de degradación es lento. Recuerda que para que eso pueda pasar, los microorganismos que tienen que tener la factibilidad metabólica de poder degradarlo y evadir, ¿verdad?, respuestas de toxicología, porque los ríos tienen esa capacidad ecotoxicológica de manejar contaminación. O sea, la madre naturaleza es bien sabia y lo puede hacer. Lo que pasa es que nosotros intuimos en las contaminaciones cuando aumentamos la carga aumentamos la carga y sobresaturamos al río. Entonces, por eso es que es importante la época lluviosa, porque la época lluviosa es la época en donde normalmente el río se va a lavar. ¿Me comprendes? Sí, profe, yo solo hice la pregunta en este ámbito porque lo que yo sé es que, por ejemplo, en el artículo se enfocaba más en suelos contaminados, pero cuando, por ejemplo, cuando se utilizan, por ejemplo, agroquímicos, se utiliza y cuando llega la precipitación, que hay mucha lluvia, la lluvia se va arrastrando los contaminantes hasta llegar al río y también a lo que es agua subterránea. Entonces, los contaminantes pasan al río, entonces por eso es que yo le hacía la pregunta. De hecho, acuérdense, creo que es muy importante aclararle y que quede eso bien en conocimiento, que quienes alimentan los ríos no alimentan a los pozos, acuérdense. Quienes alimentan a los ríos son los contrarios. Los pozos alimentan a los ríos. Por eso es que un río depende mucho de las aguas subterráneas. Entre más llueva, parte del ciclo vital, del ciclo hidrológico, una parte se escurre y una parte, ¿verdad?, se filtra. Esa parte que se filtra naturalmente, ¿verdad?, se descontamina porque el suelo está manejado en varias capas. Y ese proceso de filtración hace que las masas freáticas, o sea, las masas subterráneas de agua, puedan contribuir con volumen de agua al río. Cuando en una zona hay mucho pozo, el río tiene una riqueza ecológica. Por eso que nosotros tenemos una ventaja grandísima. Azuero es un área rica en agua subterránea. Si no vea la estadística de Azuero con respecto a otras áreas, Azuero es un área rica en agua subterránea.
y los microorganismos naturalmente hacen su proceso. Si no, no podríamos confiar en los que tenemos en nuestros intestinos, que son nuestros organismos saprófitos normales, que hacen un papel fundamental de degradación de todos los componentes que llegan a nuestro intestino, si no, no estuviéramos viviendo aquí ahora mismo. ¿Me comprendes? Sí, profe, lo comprendo. Bien, yo creo que es importante establecer que este artículo tenemos que hacer énfasis en el tema de las rutas metabólicas que utilizan para los procesos de biorremediación. Y en los procesos de biorremediación se utilizan aspectos tan interesantes como los elementos que son necesarios para poder ayudar a ese microorganismo, porque el microorganismo solito no lo puede hacer. Y normalmente hemos aprendido de la parte conceptual de que el microorganismo solamente necesita una fuente de carbono y que necesita coadyuvarse con elementos que le permitan acelerar su proceso metabólico. En el artículo usted vio alguna situación particular que describía eso en el artículo. A ver, Ashley, a ver. Bueno, profe, si mal no me recuerdo, había una descripción, lo que era el principal tipo de rutas metabólicas utilizadas, que eran bacterias para degradar los hidrocarburos aromáticos, especialmente los policíclicos. Dependían del tipo de ambiente, si era aeróbico o anaeróbico, ¿no? Sí, realmente son dos rutas, porque este artículo habla desde los puntos de vista aeróbico y anaeróbico, pero desde el punto de vista de la capacidad de biorremediación, cuál de los dos creen ustedes que es mucho más rápido en los procesos de biorremediación? Ashley o en su defecto Kivian, que conteste Kivian. A ver. ¿Puede repetir la pregunta? Yo, yo pregunté de los dos modos metabólicos que acaba de indicar Ashley, aeróbico o anaeróbico. ¿Cuál de esos, según el artículo de biorremediación, crees tú que sería mucho más eficiente en el proceso de la degradación de los compuestos? Bueno, creo que A ver, sería Kivian, creo que sería el aeróbico. Es el aeróbico. ambos son eficientes. Ambos son eficientes. Resulta y pasa que el modo aeróbico, por la oxígeno, permite que los procesos sean más rápidos por el proceso de oxidación. Los otros procesos son eficientes, porque si que adelante, grupo de Aguirre, grupo de No, profe.
Muy buenas tardes a todos. A continuación hablaremos sobre el resumen del artículo de biodiversidad bacteriana presentes en suelos contaminados con hidrocarburos para realizar bioremediación. Como introducción al artículo teníamos que el uso extensivo del petróleo en industrias y transporte ha generado una grave contaminación ambiental, especialmente en suelos y cuerpos de agua. Esta contaminación se vuelve peligrosa debido a la persistencia y toxicidad de los hidrocarburos, que afectan a plantas, animales y seres humanos. El problema se agrava en América Latina, donde las actividades petroleras han dejado pasivos ambientales significativos, como los casos documentados en el Amazonas y en el lago de Titicaca. La bioremediación surge como una alternativa ecológica y económica viable para eliminar estos contaminantes. La bioremediación utiliza organismos vivos como microorganismos, hongos, algas, entre otros, para transformar la contaminación en sustancias menos tóxicas, los contaminantes en sustancias menos tóxicas. Pese a su potencial, su implementación enfrenta obstáculos como el incumplimiento de normativas ambientales por parte de gobiernos y empresas. El petróleo crudo contiene mezclas complejas de hidrocarburos, es decir, tiene hidrocarburos aromáticos, saturados, asfaltenos y resinas, difíciles de degradar y con alta capacidad de acumulación en los organismos vivos. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son los HAPs, son especialmente peligrosos por su carácter cancerígeno y persistente. Las formas en que estos compuestos llegan al ambiente, como son aire, agua, suelos, varían, pero su impacto sobre la salud humana y los ecosistemas sigue siendo grave. Entre los efectos documentados están las mutaciones genéticas, el cáncer y los daños reproductivos. Se ha desarrollado varias tecnologías para tratar esta contaminación, pero las más efectivas y económicas son las biológicas. Las técnicas más usadas incluyen la inoculación de microorganismos, el estímulo de comunidades nativas con nutrientes y oxígeno o el compostaje. Este artículo revisa investigaciones recientes sobre bioremediación en suelos latinoamericanos contaminados por hidrocarburos, detallando microorganismos, enzimas, genes implicados, eficiencia y factores ambientales relevantes. Bueno, la metodología para esta revisión de esta investigación de artículos científicos recientes basados en datos académicos como el de PubMed, Corpus y Google Académico, además de libros especializados, se recopilaron datos sobre microorganismos, técnicas de bioremediación, rutas metabólicas, condiciones ambientales en suelos contaminados. También se emplearon lo que son las palabras claves para abarcar una mayor compilación de todos estos artículos. Bien, como resultados tenemos los impactos ambientales y en la salud pública. Los hidrocarburos presentes en el petróleo tienden a tener propiedades fisicoquímicas que los hacen peligrosos para la salud y el medio ambiente. Por ejemplo, el benceno es cancerígeno, el fenol irrita las vías respiratorias y el benzoapireno está relacionado con varios tipos de cáncer. Estos compuestos afectan a los humanos por inhalación, contacto o ingestión de alimentos contaminados. Se acumulan en el suelo, agua y aire e ingresan en la cadena alimenticia y causan efectos como mutaciones genéticas, disfunción reproductiva y enfermedades respiratorias. Su persistencia se debe a su baja solubilidad en aguas y su resistencia a la degradación. Según la composición de hidrocarburos en el ambiente, los alcanos son los lineales que se degradan más fácilmente que los ramificados. Los de C5 y C10 en altas concentraciones pueden inhibir su propia degradación, afectando lo que es la piel y pueden causar cáncer. Los hidrocarburos monoaromáticos, incluyendo el benceno, el tolueno, etilbenceno y silenos, son muy tóxicos y poco solubles en agua. Los hidrocarburos poliaromáticos suelen ser compuestos con múltiples anillos aromáticos como el naftaleno y fenantreno. Su degradación es difícil y lenta, pero posible mediante sus rutas metabólicas específicas, principalmente aeróbicas. Las bacterias utilizan rutas metabólicas como enzimas que suelen ser monooxigenasas y dioxigenasas para romper los anillos aromáticos. El oxígeno es esencial para iniciar estas reacciones, generando productos intermedios
que se integran al ciclo de Krebs. Los tipos de bioremediación ex situ: el suelo contaminado se excava y se trata en otro lugar. Este método permite un mayor control y mejor oxigenación, logrando transformar, pues serían los contaminantes en CO2 y agua. In situ se aplica directamente en el lugar contaminado y este método lo que hace es que puede incluir técnicas como bioventilación aeróbica, que se trata de inyectar oxígeno, bioventilación como metabólica, que se añade un sustrato adicional, y bioventilación anaeróbica, que sería añadir nitratos o sulfatos en lugar de oxígeno. Compostaje: el uso de microorganismos a temperaturas controladas de 40 a 50 grados centígrados. Microorganismos capaces de bioremediar hidrocarburos. Los hidrocarburos suelen ser difíciles de degradar por su toxicidad, especialmente los de bajo peso molecular. Sin embargo, muchas bacterias han desarrollado adaptaciones para utilizarlos como fuente de carbono. En la degradación aeróbica, las bacterias usan oxidasas y peroxidasas para oxidar el contaminante, generando compuestos solubles. La oxidación transforma los hidrocarburos en sustancias más simples y menos tóxicas, como los alcoholes, aldehídos y ácidos grasos, que luego se metabolizan. Se han identificado bacterias como Pseudomonas, Burkholderia, Rhodococcus, Actinobacteria, Spingomonas, entre muchas otras, capaces de degradar fenantreno, antraceno, naftaleno, pireno y compuestos clorados. Bien, para continuar, hablaríamos de la biodiversidad microbiana en los suelos contaminados, en donde ahora estarían presentes bacterias como Sphingomonas, Paucimobilis, Sphingobium janoiculiae, Burkholderia spp, Rhizobium, y estas logran degradar más del 90% del fenantreno y otros compuestos. La efectividad puede variar según se use el tratamiento in situ o ex situ. Por ejemplo, la actinobacteria puede degradar hasta un 93.3% de antraceno en tratamiento ex situ, mientras que las esfingomonas solo logran un 26% in situ. Factores físico-químicos que influyen en la bioremediación pueden ser varios a nivel ambiental y la eficiencia también. El tipo de suelo es uno. Suelos franco-arenosos y arcillosos ricos en materia orgánica favorecen la biodegradación. Otro, la presencia de oxígeno, que es fundamental para los procesos aeróbicos. Sin oxígeno se requieren rutas metabólicas anaeróbicas que son demasiado complejas o más complejas. El pH, el rango óptimo para actividad microbiana es entre 6 y 8, siendo ideal entre 7.4 y 7.8 extremos que inhiben el proceso. La disponibilidad de nutrientes, que sería la contaminación, altera el equilibrio del carbono, el nitrógeno y el fósforo, y esto se debe suplementar con nitrógeno y fósforo. Y la edad del sitio contaminado. Sitios antiguos muestran más diversidad de bacterias adaptadas. Los hidrocarburos alifáticos se degradan más rápido que los aromáticos. Bueno, de modo de conclusión de este artículo, pues hay una gran diversidad de bacterias que a través de su metabolismo pues sirven de gran importancia para lo que es la bioremediación, y eso va dependiendo pues de los tipos de factores que haya a su alrededor, ya sea, como lo mencionó el compañero, sobre qué tipo de suelo contiene, la presencia de si el pH está alto o está bajo, y en el caso de los tipos de hidrocarburos que pueden existir en el ambiente adecuado.
Muy bien, entonces vamos a continuar con el grupo de Francisco Tuñón. Adelante. Bueno, nosotros también con el artículo que se titula Biodiversidad bacteriana presente en suelos contaminados con hidrocarburos para realizar bioremediación. Este artículo más que todo presenta una revisión científica exhaustiva sobre la bioremediación como una alternativa biotecnológica para mitigar la contaminación ambiental provocada por hidrocarburos derivados del petróleo, especialmente en suelos contaminados de América Latina. La bioremediación utiliza microorganismos, principalmente bacterias, pero también hongos y algas capaces de degradar compuestos tóxicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son altamente persistentes, bioacumulables y peligrosos para la salud y los ecosistemas. Entonces, en el contexto de la problemática ambiental, la exposición y el uso de petróleo y sus derivados han provocado una severa contaminación de suelos y cuerpos en América Latina y todo el mundo, con múltiples derrames en regiones sensibles como la Amazonía. Estos compuestos son altamente hidrofóbicos, lo que limita su movilidad y su biodegradación, y suelen afectar la porosidad del suelo, impidiendo así el desarrollo de flora y fauna. Además, su estructura química los hace resistentes a la degradación natural, por lo cual se acumulan en el ambiente y en tejidos de los seres vivos, provocando efectos mutagénicos, terotagénicos y cancerígenos. Entonces, los hidrocarburos aromáticos y sus riesgos. Los hidrocarburos como el benzopireno, el antraceno, el fenantreno, el pireno y otros provienen de la combustión incompleta de materia orgánica presente en el petróleo crudo. Estos compuestos pueden encontrarse en forma gaseosa o como partículas suspendidas. Su presencia en el suelo y el aire representa un riesgo directo a la salud humana, afectando órganos como el pulmón, hígado, la piel e incluso el sistema reproductivo. También se detallan otros compuestos peligrosos como los aftalenos y alquibencenos, dentro de los que figuran el tolueno y el xileno, con capacidad de persistencia y toxicidad elevadas. Tecnologías de bioremediación. Se describen dos enfoques principales para la bioremediación. Ex situ. Consiste en la extracción del suelo contaminando para tratarlo en otro lugar. Este método permite mayor control sobre las condiciones ambientales como oxígeno y nutrientes, favoreciendo la degradación aeróbica de hidrocarburos. In situ. Se realiza directamente en el sitio contaminado mediante técnicas como bioventilación, compostaje o la adición de nutrientes, bioestimulación. Aunque es más económico, su eficacia depende del tipo de suelo, del contaminante y de las condiciones ambientales. Ambas técnicas buscan acelerar el proceso de degradación microbiana que convierte los contaminantes en compuestos menos tóxicos o inocuos como dióxido de carbono y agua. Bueno, los microorganismos involucrados dentro del artículo mencionan diversos microorganismos que están involucrados en el estudio, como por ejemplo se identificaron diversas bacterias con alta capacidad para degradar los diferentes hidrocarburos. Entre estos tenemos al Symphogomonas paucimobilis, que arrojó resultados de 96.3% de eficacia en el fenatreno. Por lo menos también tenemos a las Pseudomonas sp con un 99% en los diversos hidrocarburos, y el Burkholderia sp, el Rhizobium sp, la Stenomorphomonas y las antibacterias como Mycobacterium, entre otras. Estas bacterias actúan solas o en consorcios dependiendo de lo que son las condiciones del suelo. Y bueno, algunas rutas de degradación aerobias involucran enzimas como las disioxenasas,
y las oxigenasas que permiten la incisión de los anillos aromáticos y por ende entonces se da la transformación de los contaminantes en compuestos más solubles y asimilables. Y bueno, también dentro del artículo se menciona el metabolismo anaerobio, que emplea básicamente nitratos o sulfatos como aceptores de electrones principalmente. Como resultados generales, la revisión muestra que muchas cepas bacterianas logran tasas de bioremediación de entre 65% y 100%, dependiendo del compuesto tratado, el método y las condiciones. Por ejemplo, Rhodococcus ratislabiensis mostró una eficiencia del 100% para ciertos contaminantes aromáticos, mientras que Sphingobium yanoicuyae logró rendimientos superiores al 90% en compuestos como fluoreno y naftaleno. También se citan casos exitosos de degradación de diésel, tricloroetileno y posiclorobifenilos. Como conclusión, tenemos que la bioremediación es una tecnología prometedora, efectiva y económicamente viable para el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos, especialmente en regiones de Latinoamérica con alta incidencia de contaminación petrolera. Es fundamental seguir investigando nuevas cepas microbianas, optimizar las condiciones de aplicación y fomentar la aplicación práctica de estas metodologías mediante políticas públicas ambientales más estrictas y sostenibles. El artículo enfatiza la necesidad de promover el uso de conocimiento científico como herramienta para enfrentar los retos ecológicos que enfrenta la región. Muy bien. Ok, yo quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué tipo de metabolismo utilizan ellos en el artículo que fue estudiado? ¿Qué tipo de ruta metabólica es la que se expone en el artículo para lo que son los procesos de bioremediación de tipo por vía biológica? Adelante, Tuñón. Bueno, ellos específicamente en el artículo no se detalla qué tipo de ruta metabólica, pero infiero yo que en base a las bacterias que utilizaron, que fueron las que se mencionaron allí, analizan las rutas y los componentes nutricionales que ellas necesitan en función del hidrocarburo que querían bioremediar. Una en específico, no, creo que utilizan un compendio de varias específicas para ciertos hidrocarburos, como los mencionaron, porque algunos son más eficientes en unos que en otros, en función de la bacteria que escogieron. Sin embargo, Tuñón, te diste cuenta que en el artículo están las rutas catabólicas de degradación de los bioremediación. Tuviste esa hoja en el artículo donde explica claramente los procesos que se dan para poder hacer que un compuesto sea menos inocuo en la piel. Tú te fijas en eso, Tuñón, grupo de Tuñón. Bueno, profe, en el artículo básicamente lo relacionado a la bioremediación de hidrocarburos, especialmente en las bacterias esas, es que ellos utilizaban por lo menos principalmente, como se dijo en el grupo anterior, lo que era el metabolismo aeróbico, que entonces ya ahí sí requerían el oxígeno molecular para llevar a cabo el proceso. Claro que utilizaban, básicamente hablando, las monooxigenasas y las dioxigenasas, que son estrategias para poder oxidar los compuestos y romper los compuestos que tienen resonancia magnética en cualquiera de las posiciones. Además, en los procesos de bioremediación, los microorganismos se van a enfrentar con compuestos recalcitrantes y compuestos xenobióticos que normalmente son un poquito difíciles de degradar, a menos que haya de forma.
Se le fue la señal, profe. No sé si fue a mí. Un consorcio. Profe, se le escucha entrecortado. Pregunta Tuñón. Hola, profe. Es que si está hablando no se le escucha porque la señal se le escucha bien entrecortada. Ilani, esta pregunta va dirigida a Ilani. ¿Qué compuestos químicos fueron los que se ejemplificaron que fueron pasando por procesos de bioremediación? Y la NIT, ¿cuáles son los compuestos químicos que aquí se ejemplifican o se ponen como ejemplo en el artículo? Y la NIT. Profe, yo creo que puede repetir la pregunta porque se le escuchó entrecortado. Y la NIT, ¿cuáles son los compuestos químicos que para el proceso de bioremediación? Profe, se le sigue escuchando entrecortado. Ahora se me escucha. Sí, profesor, ya se le escucha. Y la NIT, ¿qué compuestos químicos aquí en el artículo ejemplifican? ¿Cuáles son los compuestos químicos que en el artículo, verdad, ponen como ejemplo, que ponen como bajo proceso de remediación? Y la NIT. Vamos. Bueno, perdón, profesor, iba a responder la pregunta. Es que es Ilani, pero estoy desde otra cuenta. El artículo menciona el uso de oxígeno. No se sabe la respuesta, Ilani, no sabe la respuesta. Adelante, Tuñón, con la respuesta. Allí ellos específicamente ¿cómo se llama? Se centran en hidrocarburos como el benzopireno, el antraceno, el fenantreno, el pireno. Acá en el lado de los aftalenos y alquibencenos mencionaron tulueno y sileno. Y de hecho acá en los resultados que expresaron compañeros, ellos dicen incluso que
Por lo menos Cingomonas tienen hasta el 96.3% de eficiencia, por ejemplo, ante fenantreno, las Pseudomonas 99%, ante hidrocarburos de otro tipo aromático, Burkholderia y Rhizobium y Streptomonas, actinobacterias también tienen una eficiencia positiva. Pero más que todo eso son los que ellos utilizaron, ¿no? Muy bien, Tuñón, excelente. Son compuestos, ¿verdad? De polihidroxiaromáticos, compuestos polihidroxiaromáticos son compuestos que están complejas y químicamente compuestos por muchos anillos aromáticos que los hace más difícil por el tema de la resonancia magnética y que obviamente un consorcio microbiano que debe actuar en 2 fases o en 3 fases de reconocimiento, luego de rompimiento, luego de degradación y exposición vía oxigenolítica, vía monoxigenasa, vía oxigenasa, o si hay compuestos sustitutos en la estructura, entonces mediante en el ejemplo de Jennifer. Ya va, profesor. Buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, nosotros le vamos a presentar, igual que los otros grupos, el resumen del artículo titulado Biodiversidad bacteriana presente en suelos contaminados con hidrocarburos para realizar bioremediación. Iniciando con lo que es la introducción, el artículo pues revisa el uso de bacterias en la bioremediación de suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos, particularmente hidrocarburos aromáticos, policíclicos, y bueno, aquí en la introducción ellos resaltaban, se destaca lo que es la contaminación por petróleo como un problema ambiental grave, especialmente en regiones de Latinoamérica. Ok, los objetivos del estudio fueron proporcionar un panorama general de las publicaciones más recientes sobre metodologías de bioremediación, tipos de bacterias utilizadas, condiciones fisicoquímicas necesarias y efectividad de los tratamientos aplicados en los suelos contaminados. Para la metodología, para esta revisión se recopilaron estudios científicos que reportan diferentes cepas bacterianas con capacidad degradadora, incluyendo Rhodococcus, Pseudomonas y actinobacterias, entre otras, evaluando su efectividad según el tipo de hidrocarburo y condiciones del suelo o agua. La compañera prosigue. Bien, en cuanto a las técnicas de bioremediación, ellos utilizaron 2, que fue el método in situ, que fue el tratamiento directamente en el lugar contaminado por bioventilación o atenuación natural, y el ex situ, que fue la remoción del suelo contaminado para su tratamiento en un área externa, es decir, compostaje, bioaumento o bioestimulación. En los compuestos analizados, pues se estudiaron hidrocarburos como los aromáticos policíclicos, que son altamente tóxicos y recalcitrantes. Están los alcanos, que son biodegradables dependiendo de su estructura. Está el Betex, que es el benceno, tuleno, etilbeceno y el sileno, que son compuestos solubles en grasas y cancerígenos. En los resultados, ellos muestran que bacterias como Cingomonas, Paucimobilis y Rhodococcus pueden alcanzar tasas de bioremediación superiores al 90% en condiciones tanto in situ como ex situ, y se identificaron más de 130 cepas bacterianas eficaces para degradar contaminantes como fenantreno, naftaleno, atraceno, pireno, diésel y PCB. Ok, en la discusión se analizan los factores fisioquímicos que afectan lo que es la bioremediación, como es el pH, la temperatura, la humedad, la presencia de oxígeno y nutrientes. Se concluye que estos factores influyen directamente en la eficacia del tratamiento y en lo que es la adaptación de las bacterias al entorno contaminado. En las conclusiones indican que la bioremediación es una alternativa viable, ecológica y económica
para la recuperación de ecosistemas contaminados. Se destaca el uso potencial de consorcios bacterianos y el enfoque en condiciones óptimas para mejorar el proceso de degradación. Muy bien. ¿Me podrían decir cuáles son los factores que pueden afectar un proceso de bioremediación? Jennifer, Marianis, Janet. Adelante. El pH, profe, como ¿Cuáles son los factores que pueden afectar todo proceso de bioremediación? el pH es uno. La temperatura, la humedad, el oxígeno también, la disponibilidad de nutrientes. Y no sé si mis ¿Cuáles son las rutas consecuentes que se dan aquí según el tipo de químico a degradar? ¿Qué rutas se dan aquí? ¿Cuáles son las rutas que se dan aquí? Las rutas que Ángel. La ruta, la beta oxidativa para los hidrocarburos alifáticos es una. ¿Y la otra? La ruta aeróbica con la formación del catecol. Excelente, muy bien. Son dos alcoholes. ¿Cuáles son los dos productos principales, intermediarios, claves comunes en todo proceso catabólico de degradación de compuestos aromáticos? Marianis. No se la escucha muy bien. ¿Cuáles son los compuestos centrales que se obtienen en todo proceso de degradación de compuestos aromáticos? Marianis. A ver, Mariani, ¿cuáles son, verdad, los compuestos intermediarios claves comunes en el proceso de degradación de compuestos aromáticos, Mariani? A ver, Mariani, ¿cuáles son los compuestos claves comunes en todo proceso de degradación de compuestos aromáticos? ¿Cuáles son los compuestos claves comunes, Mariani? ¿No sabes, Marianis? Profe, Mariani dice que ella no escucha, que lo escucha entrecortado. Pero podría ser el catecol, el ácido salicílico, también podría ser el ácido maleico. A ver, dígame. ¿No me escuchó, profe? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Que le estaba respondiendo porque Mariani dice que ella le escucha entrecortado, entonces le mencioné el catecol,
el ácido salicílico, Ok, y el protocatecol y la vía del gentisato para degradación de compuestos aromáticos. Muy bien, jóvenes, hemos terminado. Recuerden que nos vemos para la próxima semana en ensayos de pruebas de agua y pruebas de metabolismo. La próxima semana, el lunes, pruebas de metabolismo y el martes, la prueba de aguas. Así que vayan juntando todo el material de las plenarias y por supuesto el material que hemos cubierto con el tema de metabolismo. Nos vemos, profe. Bien, profe. Nos vemos.